Buenas noches, bienvenidos. Esto es La Verdad Avanza. Señor Sebastián Silenzi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda, don Mario? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Estamos acá en diciembre, en la Nor Patagonia, con lo llamativo de diciembre en la Nor Patagonia es esta dicotomía que tenemos entre el frío y el calor, ¿no? Sí, la amplitud térmica. En la amplitud. Igual prefiero el invierno, no sé. Sí. Bueno, la amplitud térmica es lo bueno para que la fruta sea más dulce, ¿no? Bueno, vamos a hablar de un tema que realmente creo que es sumamente interesante y que tiene que ver con la justicia en la provincia de Neuquén, y para eso hemos invitado al vocal del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Germán Busabia. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para ustedes. Bueno, muchos años usted. ¿Cuánto hace que está en el Tribunal Superior? 7 años y medio. Y estuvo como presidente 2019 y 2021, dos veces. Dos periodos. Si uno tuviera que hacer una... no quiero que ensaye una respuesta muy grande, pero digo, ¿cómo está la justicia en Neuquén? Si uno tuviera que preguntarle a alguien que integra el Tribunal Superior de Justicia cómo está la justicia en Neuquén, ¿usted qué me diría? Diría que está en transformación en los últimos 5 años. Casi todos los poderes judiciales del país están en un proceso, en primer lugar, de terminar de hacer un diagnóstico de qué tipo de servicio es necesario desplegar en todas las provincias donde uno tiene que trabajar. La incorporación tecnológica que se aceleró después de la pandemia, pospandemia. Diría que estamos en un proceso de transformación donde estamos incorporando tecnología, donde estamos cambiando los procesos de trabajo internos, donde estamos redefiniendo los perfiles de los empleados, funcionarios y magistrados que tienen que trabajar en el Poder Judicial. Uh-huh. Es una combinación de ejes de trabajo en conjunto para tratar de, en el menor plazo posible, ofrecer a la comunidad de Neuquén un servicio de justicia con las características que la comunidad exige. Que sea simple, que sea rápida, que sea clara en la respuesta que da a la problemática que la comunidad trae a los poderes judiciales, y fundamentalmente la problemática más importante que hay actualmente en los poderes judiciales, que es que las soluciones que brinda, las decisiones que toma, se cumplan en la realidad y generen algún cambio en esta situación conflictiva que es traída a los poderes judiciales, que la intervención judicial logre reencauzar aquello que generó el conflicto por el cual las personas vienen a los poderes judiciales. Uh-huh. ¿Te referís, Germán, a que las personas que son condenadas puedan cumplir una condena en un lugar que sea adaptado para eso? No. Siempre uno asocia servicio de justicia con fuero penal o fuero de familia, y la verdad es que son ámbitos que... Por ejemplo, el fuero penal es apenas el 5% del trabajo judicial. Cuando digo la gran problemática de cumplimiento de las sentencias, estoy hablando del fuero civil, estoy hablando del fuero de familia, estoy hablando del fuero laboral. El fuero penal, creo que Neuquén, por más que tiene una declaración de emergencia penitenciaria desde noviembre del año 2022, está en una situación que, si uno compara el resto de las situaciones provinciales, es una situación que hay que mejorarla. Hay un plan provincial bastante definido con relación a las acciones que hay que emprender. Es una política integral, pero de ninguna manera estoy diciendo que las condenas aplicadas por jueces de garantía o jueces de juicio no se cumplan. Esto hay un mandato legal, hay una ley nacional de ejecución de la pena. Lo que estoy diciendo es que muchas veces los conflictos más sostenidos en el tiempo, que suelen ser los civiles o los laborales o los de familia, se llega a una sentencia, se agotan las instancias recursivas, se adquiere una sentencia firme en instancia provincial y después hay dificultades para cumplir esa sentencia, sea porque las partes no acatan lo que la sentencia definió, sea porque si hay una condena a pagar suma de dinero en el tránsito del proceso que se extendió durante años, las condiciones económicas de las partes han cambiado, aquel demandado que parecía solvente para cumplir sus obligaciones, al momento de tener que cumplir la sentencia de pago de suma de dinero, no es fácil cobrar esa suma de dinero. Los trabajadores se ven con sus créditos laborales impagos, los comerciantes se ven con sus créditos comerciales impagos, y esto es un poco lo que se habla cíclicamente del incremento de la morosidad, del incremento del incumplimiento de las sentencias judiciales. Pero hablar de una rápida intervención de servicio de justicia para dictar una sentencia y que esa sentencia no se cumpla, no deja de estar dentro del círculo de frustración del servicio de justicia. Uh-huh. Si el conflicto no se soluciona, la verdad que uno
como ocurre socialmente hace unos años. Se plantea para qué está el servicio de justicia si los conflictos no se solucionan. Tal cual. Y en ese sentido, Busamia, digo, ¿qué le exigiría o qué le pediría, o le pide tal vez, ¿no? La verdad que desconozco, el servicio de justicia a los otros poderes, digo, al poder legislativo, al poder ejecutivo, digo, ¿qué le solicita para, o qué necesitaría la justicia para funcionar y dar esa respuesta que por ahí la gente dice, bueno, le genera ese vacío, esa sensación de injusticia? Digo, ¿qué le tendría que pedir la justicia al poder legislativo, por ejemplo, o ejecutivo? Lo que hay que entender es que el servicio de justicia de ninguna manera se puede llevar adelante solo con intervención del Poder Judicial. La legislatura provincial dicta las leyes que regulan cómo se lleva adelante el trabajo interno en los poderes judiciales, esos son los códigos procesales. El Poder Ejecutivo Provincial tiene que tener dispuesto y en funcionamiento una serie de dispositivos de prevención que son los que tienen que contener las problemáticas que eviten que se conflictúe y se judicialice esos conflictos. Lo que hay que tener definido en una comunidad es qué dimensión de poder judicial hay que diseñar para qué cantidad de conflictos sociales. Esto nos lleva un poco a la estadística. Nosotros tenemos una comunidad en la provincia de 720.000 habitantes. Tenemos un listado de actividades económicas que se llevan adelante en la provincia, en las distintas regiones. Entonces nosotros deberíamos poder diseñar el servicio de justicia en todas las materias según lo que la población necesita, lo que la población genera, lo que las actividades económicas en las regiones genera también como necesidad y como problemática. Y ahí tenemos que articular con la legislatura, con las leyes necesarias, las leyes que tienen que ver con las regulaciones económicas, porque también nos permite ya ir pensando a futuro qué aspectos se pueden generar en conflicto. Entonces nosotros tenemos que ir teniendo un servicio de justicia que ya esté preparado para recibir ese tipo de conflicto. Si nosotros tenemos un gran desarrollo industrial en una zona que no lo tenía, inexorablemente en el tiempo, después de algunos años de actividad, va a haber problemática laboral. Claro. El caso de Vaca Muerta. Nosotros recientemente hemos propuesto a la legislatura una reorganización de las circunscripciones judiciales en la provincia de Neuquén, poniendo foco muy especial en la zona de Vaca Muerta, San Patricio del Chañar, Anielo, Rincón de los Sauces, porque miramos los indicadores. Claro. El indicador demográfico ha triplicado el indicador provincial. El indicador provincial es el doble del crecimiento demográfico nacional, y donde hay crecimiento demográfico hay una línea directa donde va a haber mayor necesidad de servicio de justicia en todas las áreas. Y si en esa zona en particular hay un gran desarrollo de alguna actividad en particular, va a haber una gran necesidad de las temáticas que genera esa actividad. En nuestro caso de actividad hidrocarburífera explotada en forma intensiva, suelen aparecer cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con lo sindical, con las comunidades originarias, con el tema ambiental, con el tema de régimen tributario y con temas municipales. ¿Ha exigido, por ejemplo, al Poder Legislativo, a la legislatura, a los diputados, esto que está diciendo usted? ¿Se lo ha solicitado en algún momento? Siempre hay diálogo interinstitucional. Como en cualquier ámbito de la vida, establecer diálogos depende de la disposición de todas las partes. La riqueza del diálogo tiene que ver con que todas las partes entiendan los roles institucionales y constitucionales que uno tiene. Siempre hemos tenido buen diálogo, hay un intercambio de visiones, pero por supuesto que cada ámbito también tiene su rol propio. Entonces hay muchas cuestiones. Los poderes judiciales no deberíamos ponernos a legislar cuando dictamos sentencia. Las legislaturas no se deberían poner a sentenciar cuando dictan leyes. El Ejecutivo debería administrar el presupuesto y cumplir los ejes y la política pública que diseñe, que haya propuesto a la comunidad y por la cual haya sido votado democráticamente. Entonces hay un ámbito propio de cada poder que cada poder legítimamente defiende para sí, y me parece correcto, y hay otro grupo de cuestiones que necesitan el acuerdo entre poderes, porque es la única manera de construir una política pública compartida por todos y donde todos los funcionarios de los distintos poderes del Estado respalden o refuercen ese objetivo, que es un objetivo de la comunidad, ¿no? Del poder legislativo, el ejecutivo o el judicial. Ningún poder puede medir su rendimiento funcional como éxito si la comunidad no lo percibe como algo valioso. Claro. Nosotros podríamos tener estadística de la cantidad de casos que procesamos y yo compartir con ustedes que estamos muy contentos,
pero la imagen ciudadana sobre su poder judicial no es positiva. No es positivo. Entonces hay que explorar la ahí. pregunta que va a quedar para el próximo bloque, si te parece, Sebastián, es si esta adaptación es cuestión de plata. Siempre caemos en el presupuesto. Lo dejamos para el próximo bloque de La Verdad Avanza. Ya venimos. Neuquén se transforma, avanza, se conecta. Porque elegimos seguir haciendo. Neuquén Capital. Neuquén se transforma, crece ordenada para quienes eligen construir su vida acá. Porque elegimos seguir haciendo. Neuquén Capital. Bueno, en el segundo bloque estamos con el doctor Germán Busamia y quedó una pregunta en el aire, ¿no? En el aire. El diagnóstico que hacía Busamia, la pregunta es, para que esto sea realidad, ¿se requiere más presupuesto? ¿Más plata? ¿Es una cuestión de plata, en definitiva? La reorganización de circunscripciones no necesariamente, porque por esta misma cuestión que decíamos al principio, de que los diseños de poder judicial hoy no son lineales, no es a más necesidad, más estructura, más edificios, más computadoras, más personal, más jueces. Esa lógica no puede seguir siendo la que se aplica a la necesidad de ampliación de servicios de justicia. Esto es lo que está en crisis en los últimos 5 años, les diría, desde la pospandemia. Entonces, para medir el crecimiento tanto territorial como de servicios que haga el Poder Judicial, no necesariamente hay que pensar en que si instalarme en Neuquén, Cutralcó, Zapala, Chosmalalo, Junín de los Andes, donde hoy el Poder Judicial tiene cabeceras, significa que tiene edificios propios o alquilados, tiene una importante concentración de servicios de justicia de todos los niveles, en todas las materias. No necesariamente hablar de que nos hemos reorganizado creando 2 regiones más, va a implicar en forma lineal y directa crear infraestructura judicial, instalar personal en forma permanente, o al menos instalar personal con todas las variaciones que tenemos actualmente, que hablamos de defensa pública, hablamos de Ministerio Público Fiscal, hablamos de oficinas judiciales y hablamos de todos los niveles que puede haber, desde atención al público, toma de decisiones, revisión de las decisiones. La verdad que hemos hecho una reorganización que en algunos detalles no sigue exactamente al plan provincial de regionalización que se propuso en el 2024, mirando justamente cuál es la foto actual del Poder Judicial, cuáles son las condiciones o las posibilidades presupuestarias actuales que son marcadamente limitadas. Entonces estamos pensando en una redistribución del servicio, pero optimizando al máximo los recursos que disponemos en lo humano, la tecnología en comunicaciones, porque también hay como una fascinación actual con relación a la tecnología, tanto cuando se habla de la automatización. Como que te soluciona todo, la inteligencia artificial te soluciona todo. Bueno, a eso llamo la fascinación un poco deslumbrada por la tecnología, pero los poderes judiciales siguen siendo un servicio personalizado. Cuando se nos pregunta cuántas personas somos, qué hacemos, cómo nos distribuimos, la comunidad, cuanta más tecnología se le ofrece, más boca de atención personalizada exige. Entonces, nosotros este año en el Poder Judicial hemos habilitado una serie de oficinas para trato personalizado, directo, para una orientación de una persona con una pechera en un edificio judicial como el de la Ciudad Judicial de Calle Leluar, que a veces es bastante imponente para las personas que son convocadas a ese edificio, que concentra distintas materias. Uno puede ir a ese edificio citado por el fuero penal, citado por el fuero civil, por el fuero procesal administrativo, por el fuero de juicios ejecutivos. Y las personas, hay una gran mayoría de personas de distintas generaciones que no están amigadas con tener todo automatizado a través de plataformas virtuales
o a través de agentes conversacionales de respuesta automática. Seguramente los poderes judiciales tenemos que tener eso disponible, pero no, en nuestra opinión desde el tribunal, debemos combinarlo con alguna vía de comunicación personalizada, algún teléfono que alguien atienda y dé una orientación, una oficina donde una persona... Que atienda un humano. Bueno, eso está siendo requerido y nosotros hemos habilitado algunas... una política que se aprobó este año en el tribunal que se llama Justicia en tu Comunidad, que es una oficina donde se concentra un día de la semana en un horario una variedad de servicios de justicia posibles, desde justicia de paz a defensa pública, a Ministerio Público Fiscal, cosa que una persona asista a un lugar determinado y en ese mismo lugar se le pueda solucionar la problemática, la inquietud o la necesidad de orientación y no tengamos esta lógica que entiendo que tiene que ser del pasado, de que una persona tiene que ir boyando distintos edificios judiciales o distintas dependencias para poder hacer un trámite. Y en cuanto a lo presupuestario, digo, ¿qué limitantes genera del presupuesto? Entiendo que el 90% del presupuesto que hoy tiene el Poder Judicial neuquino se va en sueldos, le queda un 10% para evolucionar con todas estas cuestiones que usted está marcando. Es superior al 90%, es el 93%, no este año, sino los 10 o 12 años anteriores, y es equivalente a lo que ocurre en casi todos los poderes judiciales del país, por esta característica de que el servicio de justicia continúa siendo un servicio con una aplicación masiva de servicio humano. Efectivamente, la restricción presupuestaria es muy alta, pero por dos condimentos, tanto por la partida de los ingresos limitados como por la partida de los egresos, que hay algunos componentes que estamos directamente relacionados con valor de dólar en lo que es informática, porque cuando estamos hablando de mejorar el servicio, aplicar tecnologías en las comunicaciones, todo esto está dolarizado. Entonces el Poder Judicial también tiene su proceso de compras. Hemos pasado periodos de ejecución presupuestaria como 2023 y 2024 con una distorsión muy importante, donde lo planificado al inicio del ejercicio sufría distorsiones importantísimas y ahí se nos activa el problema en la partida de los ingresos. Para que ustedes tengan dimensión, el año pasado iniciamos 2024 con un presupuesto aprobado en la legislatura de 260.000 millones de pesos y llegamos a diciembre con un presupuesto ejecutado de 312.000 millones de pesos. En este corriente año 2025. Comenzamos con un aprobado de 260, vamos a terminar con un ejecutado de 312.000 millones de pesos, lo que estamos estimando. Es decir, tuvimos una distorsión del 20% de lo que proyectamos allá en octubre del año pasado. Hemos hecho una propuesta de presupuesto que se está debatiendo en la legislatura provincial en este momento, de un presupuesto para el año próximo de 390.000 millones de pesos. Cerrar 2025 con 312 y emprender la ejecución presupuestaria de 2026 con 390.000 de objetivo en todo el año. Ese es otro 20% más, pensando que los presupuestos se diseñan en base a las pautas macroeconómicas que da el Ministerio de Economía de Nación. Digamos, las provincias elaboran sus presupuestos y en el caso de Neuquén para 2000, en el caso de Argentina y en los presupuestos, los 3 presupuestos de Neuquén han sido elaborados en base a eso, hay una expectativa de inflación para el año próximo del 10,10%, que uno, con el índice de inflación mensual que se viene registrando, hay una expectativa algo superior. Nuestro presupuesto entre expectativa de inflación y cotización de dólar, que hay una perspectiva de 1.423 pesos para el dólar el año 2026, según lo informó la Autoridad Económica Nacional, eso hace que nuestra expectativa para el año próximo sea esa. Nosotros estamos tranquilos en cuanto a que entendemos que la propuesta de columna de gastos es una propuesta moderada, austera, lo mínimo posible para funcionar, justamente en ese esquema de que el 93% es salarios y el 7% es gasto de funcionamiento. Claro. Eso es lo que hace que esa composición tiene que ser atendida con distintas fuentes de ingreso. Muchas veces se nos pregunta cuánto recibe el Poder Judicial de su tasa de justicia, lo que una persona tiene que pagar por iniciar un juicio, o las tasas registrales, que son lo que uno paga por hacer un trámite en el registro de propiedad inmueble o el registro público de comercio. La estampilla que le decimos. Bueno. ¿Cuánto recauda? Es el 3% de lo que necesita el Poder Judicial para su funcionamiento. Digamos, esto es lo que serían los ingresos por actividad propia, es el 3% del total de ingresos. Entonces, ¿y el resto de dónde proviene? Desde el año 92, hace 33 años hoy, el Poder Judicial tiene una ley de autarquía financiera que aspiró a brindarle los ingresos necesarios para su funcionamiento totalmente autárquico,
dándole un 18% de la masa de impuestos nacionales coparticipables. Ese 18%, esa masa, les diría que en los últimos 15 años sufrió varias modificaciones por decisiones del gobierno nacional. Hay impuestos que han salido, hay alícuotas que han bajado. La actividad económica, si se reduce, tiene un impacto directo en los impuestos nacionales también. Estamos hablando del IVA, estamos hablando de impuestos a las ganancias, bienes personales. Sí, sí. Ese 18% que nosotros tenemos establecido sobre esa masa fija hace 33 años, hoy cubre el 44% de nuestros gastos. Entonces, 44. Exactamente. Ahora, Germán, yo esto a veces me lo planteo. Digo, es una casualidad, es así. ¿Por qué le pasa esto a la justicia? Digo, ¿no? Porque es como que, en el caso de Neuquén, que tiene que estar dependiendo del ingreso por coparticipación, lo que le responde y lo que le falta se lo pone el Estado provincial, ¿no? Pero digo, es una casualidad, es parte tal vez del juego al que ustedes tienen que estar sometidos como servicio de justicia, de que tengan que estar pidiendo, entre comillas, siempre un salvataje económico para el funcionamiento. Entonces es muy difícil también desde mi lugar, digo, ¿no? Desde el lugar como ciudadano común, pensar en independencia, pensar en un montón de cuestiones que debería tener la justicia y garantizar. Es muy importante ese tema. Cuando yo ingresé al Poder Judicial en el año 2018, la contribución figurativa, que es la porción de los ingresos necesarios que vienen del Tesoro Provincial, no llegaba al 25%. En 7 años y medio que estoy en el Tribunal Superior, esa contribución figurativa ya pasó el 53%. Entonces lo que uno puede evaluar, debería evaluar, son varias cosas. ¿Cómo va a ser la curva de esto? ¿Va a seguir creciendo? ¿Va a seguir creciendo hasta qué punto? Claro. Y además, hay otro parámetro que uno dice, pero ¿por qué sigue creciendo el presupuesto del Poder Judicial? Uno dice, están gastando mal. Nosotros siempre sostenemos que nuestra crisis principal es en los ingresos, no es en los gastos. Si uno agarra los últimos 5 presupuestos judiciales, son básicamente iguales. Lo único que se le aplica a los presupuestos es una tasa de inflación. No tiene grandes variantes porque nosotros no estamos construyendo obra propia porque no tenemos fondos para poder hacerlo. Tenemos un plan de obras menores, de alguna ampliación menor o de mantenimiento de la infraestructura judicial. Tenemos una partida de alquileres que nos gustaría poder reducirla. El 50% de nuestra superficie en toda la provincia es alquilada. 50%. Tenemos alrededor de 80.000 metros cuadrados en toda la provincia y tenemos unos 45.000 metros cuadrados propios y tenemos unos 35.000, 38.000 metros cuadrados alquilados de superficies que no fueron construidas en todos los casos como oficina para recibir instalaciones judiciales, según la modalidad, porque si tenemos penal, tenemos salas de audiencias que se reciban al público. Entonces, en todos los casos, todos los presupuestos, ningún presupuesto judicial ha superado el 5% del presupuesto provincial. Del presupuesto que presenta el Ejecutivo, el presupuesto judicial representa el 5%. Entonces uno dice, si esa relación se ha mantenido en el tiempo, el mismo crecimiento del presupuesto del Ejecutivo se refleja en el presupuesto judicial. Hay como un seguimiento, una armonización. Lo que sucede es que de esta masa, de este 53% de nuestros ingresos para 2026 que deben provenir del Tesoro Provincial, esos fondos que recibe el Tesoro Provincial, siempre la discusión es, hay que sentarse en una mesa de trabajo donde hay que invitar a todos quienes nutren sus presupuestos de los fondos provinciales. Por ejemplo, los municipios también. Entonces, muchas veces uno tiene que buscar el momento para poder plantear esto. A veces uno intenta plantear estos temas institucionales de revisar los ingresos en épocas de carencia de recursos, que nunca suele ser adecuado, porque las relaciones están tensas, porque cuando uno está con riesgo de déficit bueno, pero de Argentina ingresos, es todo tenso, todo es jugado. Claro, pero cuando nosotros decimos que sería muy saludable para el Poder Judicial Provincial que se pudiera abrir un debate para redistribuir los ingresos provinciales, porque uno mira el presupuesto provincial del Poder Ejecutivo. Ese presupuesto se nutre de 3 fuentes. Impuestos provinciales, impuestos nacionales y regalías hidrocarburíferas. Cuando también nosotros comenzamos, en mi caso en el 2018, a mirar los presupuestos judiciales, la provincia se nutría por tercios. Había un tercio regalía, un tercio impuestos provinciales y un tercio impuestos nacionales. Si ustedes lo miran hoy, hay 2 tercios regalía,
casi 1/3 de impuestos provinciales y a la baja los impuestos nacionales. El 15%. ¿Se imagina, Silenzi, el 18% de las regalías para el Poder Judicial? Última pausa aquí en La Verdad Avanza. Ya volvemos, estamos con el vocal del TSJ, Germán Busamia. Neuquén se transforma y se convierte en el faro de la Patagonia. Porque elegimos seguir haciendo. Neuquén Capital. Neuquén se transforma para descubrirse como una ciudad turística. Porque elegimos seguir haciendo. Neuquén Capital. Tercer y último bloque de esta edición de La Verdad Avanza. Bueno, ¿cuánto hay para hablar de justicia, ¿no? Del servicio de justicia y de la percepción, de también, digo, hay una irresponsabilidad, o por lo menos yo lo veo desde el periodismo muchas veces, de otros sectores como el Ejecutivo o los legislativos, que tiran dardos, ¿no?, hacia la justicia como si fuese la única responsable de las cosas que pasan en Argentina. O solucionar las disputas políticas, ¿no? Claro, no sé cómo lo ven ustedes, pero digo, me parece que pasa un poco por ahí también, ¿no?, la situación de la justicia y la percepción de la gente. Por supuesto que también notamos con preocupación en algunas ocasiones alguna crítica muy encendida, muy emotiva, muy adjetivada contra algunas decisiones judiciales. Siempre hay como una respuesta de manual para este tipo de cuestiones. Las decisiones que toma un magistrado en cualquier instancia tienen vías de revisión jurisdiccional ante las cámaras de apelaciones, los tribunales de impugnación, las distintas salas del Tribunal Superior de Justicia. Muchas veces lo que habría que establecer un código de convivencia comunicacional al menos, es que esa crítica que desde algunos espacios con llegada a comunicación pública se hacen al Poder Judicial, una cosa es que se hagan dentro de un contexto de discurso político, donde uno diga que está en desacuerdo con esa medida judicial porque cree que va en contra de lo que se proyecta como una política pública. Ahora, cuando se empieza a personalizar en la figura, lo que hay que saber es que ya la comunidad tiene una imagen muy devaluada del servicio de justicia que tiene, de los funcionarios que lo integramos. Hay mucha desconfianza, hay mucha crítica con relación a la forma de selección de magistrados, hay mucha crítica con relación a la independencia o falta de independencia que se tiene. El Poder Ejecutivo y Legislativo no quieren discutir esa forma. Claro, pero lo que siempre pienso es en la comunidad, porque seguramente habrá jueces que pueden estar algo incómodos por esos comentarios públicos, pero sienten que su rol está bien protegido porque él ha tomado la decisión en base a los parámetros que cree que tiene que aplicar al caso y no ha sido influenciado por eso. El problema que hay que debatir como comunidad es si queremos como comunidad que este diálogo que se genera o que se instala haga que quienes tienen que tomar las decisiones de los conflictos de las personas dejen de pensar en cuál es la solución que la ley prevé para un caso concreto conforme la prueba que se le ha traído y empiecen a preocuparse por cómo va a ser visto en determinados ámbitos alguna decisión. Porque eso no es una pulseada entre alguien del Poder Judicial y alguien de otra instancia. Eso es un problema para la comunidad que pierde la posibilidad de tener un Poder Judicial plantado como corresponde, justo, que no haga política, porque vamos a ser equilibrados. El Poder Judicial tiene que resolver los conflictos que las personas le traen con absoluta imparcialidad e independencia. Esas garantías no son para la persona del magistrado, son para la comunidad. El magistrado tiene que honrar esas garantías porque la independencia no es el privilegio para el juez. La independencia es la tranquilidad para la ciudadanía que tiene que traer un conflicto al Poder Judicial, que la persona que ha sido designado para resolver su conflicto está capacitada y va a resolver su conflicto mirando
la ley aplicable al caso, las posiciones de las partes y la prueba que ha sido producida en ese expediente en concreto, sin ninguna otra interferencia de ninguna naturaleza y sin estar alcanzado por ningún temor, de ningún comentario, por más enérgico o por más acalorado que sea. Si los integrantes del Poder Judicial empiezan a ver el impacto de la decisión, no en relación a las partes, sino en otros ámbitos, la credibilidad del Poder Judicial va a seguir cayendo. Las decisiones que tienen que tomar quienes integran el Poder Judicial a veces son incómodas, pero mientras uno pueda explicar públicamente por qué toma una decisión, mientras uno le pueda explicar a las partes en la cara por qué motivo tomó una decisión y no otra, y cómo vio el expediente, creo que es la mejor garantía que cualquier persona que trabaja en el Poder Judicial puede tener. En el contexto que vivimos... Hay gente que maneja poder que no le gusta ese tipo de explicaciones. Claro. Tiene que ver con eso también. Claro, pero Germán. también es importante saber que quien concentra poder tal vez valore más su propia cuota de poder si está rodeado de espacios igualmente poderosos, porque esta cuestión de yo soy poderoso si el resto son débiles y son sensibles, me parece que es una construcción también del pasado. Entonces, o traemos todas las visiones al presente y miremos la comunidad. Cualquier persona hoy que decide ingresar al Poder Judicial sabe que su designación va a estar cuestionada, que los concursos van a estar sospechados, que los esfuerzos van a estar relativizados. Entonces, también uno dice, bueno, el que no quiere que no ingrese, por supuesto. Nadie está obligado a ingresar a un Poder Judicial ni a permanecer en un Poder Judicial. Pero deberían darse una serie de condiciones pensando en la comunidad, pensando en esta persona que no pudo resolver su conflicto en forma directa con la persona con la que tiene el problema y lo tiene que traer al Poder Judicial. No conozco a nadie que traiga gustosamente un conflicto al Poder Judicial con la incertidumbre de cuánto tiempo va a tardar la respuesta, cómo puede salir esa respuesta según su expectativa, no, claro. y cuánto le puede costar el trayecto desde que la plantea judicialmente hasta que llega la sentencia. Pero la independencia es algo incómodo, es algo actual, pero me parece que es un gran tema porque esta cuestión de que yo creo que un juez tiene que hacer lo que la política pública necesita es si la política pública está enderezada a los principios constitucionales que rigen determinada materia en la provincia de Neuquén. Pretender tener una visión que se aleje de la Constitución provincial y no tener algún ruido desde el Poder Judicial, me parece que es no tener claro que el Poder Judicial debe proteger la Constitución, las instituciones y a cada ciudadano de la provincia de Neuquén. Ese es el rol que tiene el Poder Judicial. Me quedan 30 segundos y no puedo dejar de preguntarle sobre su futuro. Digo, se especuló también con su salida del Tribunal Superior de Justicia. Y yo lo pregunto directamente, ahora que tengo la oportunidad de tenerlo acá frente a frente. Digo, ¿existe esa posibilidad? ¿Se habló de alguna especulación de que ocupe algún cargo en otro ámbito? No tengo claro cuál es el origen. Se ha difundido muchísimo hace varios meses que está circulando eso. En definitiva, no he tenido ninguna propuesta directa que implique. Tampoco es frecuente en los poderes judiciales que alguien integra un Tribunal Superior de Justicia y está a medio camino de su carrera judicial. Se le pueda plantear una alternativa de esta naturaleza. Tal vez como estuve 25 años en la profesión antes de entrar en el Poder Judicial y he tenido algunos puntos de contacto con la actividad, a alguien le puede haber generado alguna asociación entre a esa vacante, el perfil que a mí me puede gustar, o como varias veces he dicho, que la verdad que como neuquino siento que uno tiene que estar comprometido con los espacios donde uno puede colaborar, pero la verdad que ha sido una especulación cuya fuente no tengo del todo claro. Agradezco los comentarios positivos que se desprendieron desde eso y con mucho gusto los comentarios negativos los puedo rebatir. Pero a partir de esta respuesta que usted nos está dando, imagino que generó el comentario, acaba de decir, voy por la mitad del camino de mi carrera como juez, o sea, le queda la mitad, o sea, chao, le tiró abajo cualquier argumento. No, porque normalmente hay como una expectativa en la carrera jurídica. Sí. Hay como una expectativa de que uno se fija metas. Me recuerdo cuando surgió la postulación, yo dije, tenía 25 años de trabajo en la actividad privada, creía que podía aportar algunas visiones para aportar al Poder Judicial. En su momento me preguntaron cuándo estaría en condiciones de jubilarme o algo así. Le dije, iba a estar en 25 años después. Iba a faltar. Claro, entonces me faltarían unos cuantos años más. Pero la verdad, siendo la provincia de Neuquén,
siendo que la provincia tiene una perspectiva en desarrollo hidrocarburífero, en muchas áreas se están abriendo. Siempre es tentador tratar de fantasear con qué haría uno si no trabajara donde trabaja. Por el momento terminamos nuestro encuentro y yo mañana vuelvo a mi despacho en el Tribunal Superior, que es lo que trabajo con mucho gusto. Si surgiera algo concreto, como a varias personas que me lo han preguntado, con gusto lo analizaríamos en su momento y lo debatiríamos. Por el momento sigo integrando el Tribunal Superior de Justicia del Neuquén. Germán Musamia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Sebastián Silenzi, me gustó la le entrevista. ponemos punto final a esta edición de La Verdad Avanza. Nos encontramos el próximo jueves. Chao, que la pasen bien.